Entonces veremos una introducción, simbología e identificación de instrumentos, los elementos primarios y transmisores, elementos secundarios, auxiliares, notaciones, elementos finales de control, actuadores y la indicación de las fallas en las válvulas de control. En cuanto a la introducción, tenemos 3 temas importantes. El primero del que les quiero hablar es de los diagramas de procesos. Entonces, los diagramas de procesos deben entregar información de las plantas o instalaciones industriales de una forma precisa, correcta y de fácil interpretación para cualquier usuario. Es muy importante saber la magnitud que tiene entender un diagrama de procesos. Es como el corazón de toda la planta. Bueno, entonces lo otro que les quiero comentar en la introducción es que la Sociedad Internacional de Automatización es una organización estadounidense que desarrolla estándares para sistemas de automatización, control e instrumentación, que han sido acogidos por toda la industria a nivel mundial y han sido de gran ayuda y referencia para el desarrollo de los procesos. Lo recomendable es utilizar la norma 100%. ¿Cuál se usa? La ISA 5.1-2009, que es uno de los estándares más importantes producidos por la ISA. Este es ampliamente usado en el desarrollo y mantenimiento de plantas industriales y la última versión es la 2009. Este webinar pues está basado en esa norma, ¿vale? Para que todos estén enterados. Pero entonces quiero que todos estemos como alineados. Las personas que están acá, yo creo que tienen como una noción de los procesos. Sin embargo, pues si alguno quiere ahondar en algún tema, pues al final pueden ir haciendo las preguntas y ahí las vamos contestando al final de la sesión. Entonces, quiero aclararles qué es un lazo de control. Entonces, un lazo de control es un conjunto de elementos empleados para controlar las variables de un proceso y su interconexión. Por ejemplo, acá tenemos agua entrando a esta tubería, la cual tiene un elemento primario, que es el que sensa. Tengo el elemento secundario o transmisor. Después tengo un elemento que es el controlador, que le puedo dar un punto de ajuste y que me va a regular el elemento final de control. Entonces, en este caso, si yo quiero que me pasen 10.000 barriles, 100.000 barriles de agua por acá, tengo mi medidor de flujo y esto va a hacer que la válvula me abra o me cierre para ajustar la cantidad de agua que quiero que me pase por ahí. Ya teniendo esto claro, pues podemos entrar en materia. La simbología de instrumentos. Aquí tenemos una pequeña tabla. Entonces, en primer lugar quiero mostrarles las bases de simbología de instrumentación, para lo cual pues iniciaremos revisando este cuadrito. Fíjense que en la fila superior tenemos la descripción de cada dibujo. Por ejemplo, acá está el sistema de control de procesos. Un sistema de control de procesos asume la automatización de todos los procesos auxiliares, ascendentes y descendentes, y ofrece beneficios tales como adaptar la planta para obtener una máxima eficiencia con los valores predeterminados para una operación normal. Este es para una operación normal. Bien, entonces después viene el sistema instrumentado de seguridad, conocido como SIS. Este término surgió ya que varias investigaciones dieron como reflejo que algunos o varios de los accidentes industriales que han ocurrido pues han sido iniciados por fallas en los equipos de control. Entonces pues se busca tener un sistema instrumentado de seguridad para tener una mayor protección en la planta. Un análisis desarrollado por algunos ingenieros de instrumentación y control arrojó que el 44% de los accidentes se debieron a deficiencias en las especificaciones de equipos e instrumentos, 15% a deficiencias en el diseño e instalación, 6% durante el arranque de la planta, 15% mantenimiento y operación, 20% a cambios y modificaciones después del arranque de la planta. Entonces, este 44% que les menciono, o sea, es un porcentaje bastante grande y es la razón por la cual tenemos que
nosotros como ingenieros o las personas que estén cercanas a las plantas industriales tener claro cuáles símbolos se usan y para qué se usan. Tenemos también aquí los sistemas computarizados y los elementos discretos que ya son los instrumentos en sí, como se indican en los diagramas. Estas figuras varían de acuerdo a en dónde está localizado y en dónde está visible. O sea, por ejemplo, este círculo indica que está localizado en el campo, visible en el campo y accesible al operador. Si tiene una rayita en el medio, entonces quiere decir que está localizado en panel o consola, visible en un panel o en una pantalla y también debe estar accesible al operador. Si tiene entonces dos rayas, localizado en un panel secundario o local y visible en panel o pantalla, también accesible al operador. En cuanto a identificación de instrumentos, les quiero contar, cada elemento debe tener una información única, o sea, la información que va en el instrumento después se va a ver reflejada en el cuadro de control o en las pantallas o en los paneles. Entonces, tiene que ir muy bien identificada y tiene que ser diferente a todo lo que existe en la planta. Entonces, se recomienda que esta identificación conste de una parte alfabética que indica la variable relacionada y la función, más un segundo código que hace que esa identificación sea única, como les digo. Las letras que se usan pues están definidas por el estándar, pero pues hay algunas otras empresas que pues tienen su propio estándar. Entonces así es como se identifica, ¿no? Generalmente tenemos aquí el simbolito de instrumentación. Más adelante vamos a ver un ejemplo donde vemos todo unido, cómo funciona para que tengan claro. Entonces me van siguiendo aquí poquito a poco. Entonces tenemos un circulito. Dentro del circulito me indica que tengo, pues ya dijimos arriba que tenemos un instrumento. Por dentro de ese círculo vamos a indicar las letras que de acuerdo a la ISA, entonces la primera es la variable de proceso, la segunda es el modificador de la variable, la tercera es la función pasiva del elemento, la cuarta la función activa y la quinta el modificador de función. Generalmente la quinta no se utiliza y generalmente se ven siempre 3 letras o 2 en los planos, dependiendo si tiene función pasiva o activa. Los números que están abajo son para el consecutivo, para que no se repita de pronto dentro de la planta el código. Entonces, por ejemplo, aquí algo que se use con el flujo. Entonces, la letra, o sea, esta también es una tabla de la ISA, entonces tengo la letra F, por ejemplo. Si la pongo en la primera posición, significa que ese instrumento tiene alguna relación con flujo. Es un medidor de flujo. ¿Listo? Y así sucesivamente. Está la variable, aquí está el modificador de la variable, la función pasiva, por ejemplo, puede ser una alarma, un elemento primario, un vidrio de lectura local. Como función activa puede ser el control y el modificador de función, perdón, cerrado, alto, dependiendo del caso. Vamos a ver unos ejemplos acá. Por ejemplo, cuando yo veo en un PNID, un PNID es un diagrama de instrumentación y tubería, que es como el último paso que hace la disciplina de procesos de instrumentación por conformar el proceso con una secuencia lógica. Se muestran todos los instrumentos que tiene cada equipo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir la presión en un sitio específico, pero solo necesito una indicación, entonces pongo un PI, que es un indicador local de presión, que generalmente pues es un manómetro. Si quiero medir temperatura con un indicador, entonces tengo un TI y el código secuencial que se le entregue. LG es un medidor de nivel. P y T, cuando ya tienen la T, entonces es un transmisor. Lo mismo aplica para temperatura, flujo o alguna variable de análisis. Esto puede ser pH, pueden variar los análisis que yo quiera hacer. LV, una válvula de control de nivel. PIC, un controlador indicador de presión. Y estas así se pueden indicar las alarmas. Alarma de nivel bajo-bajo, alarma de nivel alto-alto o alarma de nivel bajo, alarma de nivel alto.
Entonces, como les dije, los elementos primarios son los que me censan, los que me miden el flujo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis de conductividad en el PNID, tengo que mostrar este simbolito. Y así sucesivamente. Dependiendo de la variable que yo quiero mostrar, tengo un símbolo para cada cosa. Entonces, pH, entonces se simboliza así. Sonda de fibra óptica se simboliza así. Una platina de orificio genérica para medir flujo. Entonces, esta es la tubería y acá está la platina de orificio. Aquí tenemos varios ejemplos. Esta es otra platina de orificio, un orificio de restricción con portaplatina y conexiones bridadas. Son las conexiones bridadas. También hay platinas de restricción multiorificio, tubos Venturi o quilla de flujo. Todas estas para medir la variable de flujo. Tubo de pitot, sensor de turbina, sensor tipo vortex y sensor electromagnético. Hay uno que utilizamos mucho, bueno, eso depende del tipo que se necesite de flujo, de fluido que se necesite medir, ¿no? Y bueno, de velocidades. Eso tiene siempre su análisis antes de indicar cuál instrumento es el que debe utilizar. También tengo el sensor de tipo Coriolis, vertedero para canal abierto. Y de nivel, pues también tengo varias opciones. Está el desplazador, que se indica de esta forma, o puedo también usar flotadores, sensor sónico de radiación o un tubo varilla de inmersión. Flotador con alambres de guía. Eso también depende mucho del proceso, ¿no? O sea, ahí es los procesistas junto con los ingenieros de instrumentación determinan exactamente qué instrumento es el más adecuado para medir cada variable en cada parte del proceso. Aquí tengo unos transmisores, por ejemplo. Elemento primario usando el formato de burbuja debe conectarse al proceso y puede interconectarse con otros elementos. El transmisor con elemento primario integrado o un elemento primario con transmisor remoto. Como elementos secundarios, entonces tenemos los visores de vidrio, visor de vidrio de montaje externo. Los LG son esos tubos como de vidrio que se ven afuera de los tanques. Generalmente no se usa para tanques de mucha capacidad, sino más bien para los pequeños. Los manómetros o indicadores locales y los termómetros para medir temperatura. Como elementos auxiliares tenemos el enderezador de flujo. Este enderezador de flujo me sirve a mí cuando yo quiero medir flujo y tengo de pronto algún tipo de turbulencia, necesito asegurar la medición de flujo aguas abajo de este enderezador. Entonces lo que me va a ayudar es a obtener el régimen adecuado para que yo pueda medir el flujo que necesito. Tenemos tubo de aquietamiento, los sellos de diafragma que evitan que se pase el fluido hacia los instrumentos, los termopozos y algunas notaciones. Entonces, las notaciones son siglas que se usan para indicar el principio de operación del elemento cuando no se usa o no hay un símbolo específico para brindar información adicional. Por ejemplo, así. Normalmente la notación se pone en el extremo derecho inferior de la burbuja, pero también puede ir en la parte derecha superior o en la tabla, que vamos a ver a continuación las siguientes notaciones más comunes. Entonces, para análisis, exceso de aire, entonces se utiliza air. CO, monóxido de carbono y así sucesivamente. O sea, dependiendo de la variable que yo quiera mostrar, se pone la notación. Para el flujo, por ejemplo, Coriolis, si el flujo es laminar, la platina de Thomas en ducto, Doppler, desplazamiento positivo. Si estamos midiendo el nivel, entonces la presión diferencial, el láser, magnetoestrictivo, radar. Y, por ejemplo, en el caso que yo quiera asegurar que me está midiendo la presión absoluta, que me la unidad de presión absoluta, entonces pongo ABS si está a presión vacío o si simplemente es manométrica. Entonces, esas notaciones son importantes a la hora de interpretar los diagramas.
En cuanto a temperatura, pues también están las que se usan generalmente en temperatura radiación, termopar, infrarrojo, RTD, termistor. De posición tenemos capacitivo, inductivo, óptico, láser. Bueno, esas son las notaciones. Y como elementos finales de control, que es lo que les cuento que ya hace la regulación final de lo que yo quiero obtener, la variable que yo quiero asegurar. Entonces tenemos las válvulas, una válvula genérica o normal, esta es una válvula de compuerta en este caso. Las válvulas de globo también se usan para regular válvula de ángulo, una válvula de 3 vías, se representa así. Una válvula de mariposa, esta es una válvula de bola, este es damper y un motor eléctrico. A estas válvulas, si vieron el dibujito de arriba, aquí iba la válvula. Tiene arribita esta capita porque eso quiere decir que tiene un actuador. Entonces, los tipos de actuadores también tienen su simbología. Puede ser un actuador manual que se representa así como una T y abajito va la válvula. El actuador genérico, que es el que casi siempre se utiliza, que es como un cap. El actuador lineal de pistón o un actuador rotativo, que es de menor uso, tiene unas aplicaciones bastante especiales. También tenemos actuadores operados por motor eléctrico, actuador solenoide o un actuador electrohidráulico. Todos estos pues son para mover la válvula, para asegurar que la variable que yo esté controlando sea la que yo quiero que sea. En los PNIDs también es muy importante indicar la falla de la válvula. Eso quiere decir que cuando hay falla de suministro de potencia, entonces me va a quedar con una falla. Esta falla tiene que ser detectada en el proceso. Es decir, si yo tengo agua, no sé, 10.000 barriles de agua pasando por una tubería, pues y al otro lado tengo un tanque. Si hubo algún problema, alguna falla, pues yo dependiendo, no puedo decirle que falla abierta porque entonces el tanque se me va a rebosar. O sea, eso todo depende, hay que mirar todos los factores de seguridad del diseño. Por eso es muy importante también hacer un HACCP y bueno, todos los estudios de riesgos con los PNIDs ya revisados porque precisamente hay que verificar que no se vaya ningún tipo de error en el diseño y que a la hora de construir y de operar sea muy clara cómo se debe interpretar los diagramas. Listo, entonces, por ejemplo, cuando yo le pongo una FO abajo de la válvula de control, quiere decir que me va a fallar abierta. Entonces, por ejemplo, digamos que esta tiene un suministro de aire y si algo pasa, entonces yo pido que me corten el suministro de aire y lo que va a hacer esta válvula es que se va a abrir. Entonces por eso tiene una falla abierta. FC, pues si la falla del suministro de potencia, que la válvula entonces queda en posición cerrada. Si usamos FL, entonces falla el suministro de potencia a la válvula, queda en la última posición, bloqueada. Y esta que dice FL/DO quiere decir que falla en la última posición, pero se va abriendo con el tiempo. Entonces, miren, esto es lo más interesante. Así es como se entiende más todo lo que yo les he contado anteriormente. Este es, digamos que un ejemplo de PNID. Hay varias cosas que quiero que sean claras para ustedes. Este diagrama tiene un fin exclusivamente didáctico y no representa un diseño real. Además porque quiero que evidencien que tiene unas falencias que ustedes deben detectar como profesionales. Bueno, si están escuchando este webinar es porque tienen algo que ver con estos temas y la idea es que seamos mejor profesionales y no se nos vayan errores. ¿Listo? Entonces, bueno, para iniciar a explicarles este PNID, voy a iniciar con la parte del proceso. Tenemos aquí una torre,
Es una torre de destilación. Fíjense que tiene su tag T700. Y ese es el equipo principal, ¿cierto? Entonces tengo aquí los intercambiadores asociados a la torre. En este caso este es un hervidor. Y pues tiene sus respectivos instrumentos. Fíjense que es recomendable que los tags de los instrumentos, ahora sí lo pueden ver acá. En el circulito representa el instrumento que va ahí. Por ejemplo, este es un medidor de nivel. Miren acá la notación MS. Es un transmisor de nivel y el código es 701. 701 porque está asociado a la torre 700. O sea, dentro de lo posible en las áreas hay que asignar los códigos con el equipo para el cual está prestando sus servicios. Entonces por acá tengo una bomba de aceite caliente enviándome fluido hacia esto es aceite caliente para acá, para este intercambiador de calor, y después va a ir a retorno, porque este va retornando todo el tiempo. Fíjense que aquí tengo una válvula de control que falla cerrada. Esto que les muestro acá es el suministro de aire que tiene esta válvula. Esta válvula se llama FD701. ¿Y cómo está regulada esa válvula? Fíjense que este lazo tiene un montón de cosas. Primero, yo quiero asegurar el flujo, la medición de flujo que me va a entrar a este intercambiador. Entonces tengo acá una platina de orificio que se llama FT701. De ahí me voy al controlador, y este controlador tiene una alarma de alta y una alarma de baja. Y fíjense que viene aquí el lazo a la válvula de control. ¿Listo? Entonces este de acá pueden ver que es un lazo de control. Esta válvula además está regulada por temperatura a la salida y está regulada por, aquí está midiendo densidad, densidad, también para este lazo de control. Entonces, estas líneas que ustedes ven también hay líneas neumáticas, hay líneas eléctricas, hay líneas, bueno, es una simbología que se utiliza para ver cómo debe funcionar, pero pues en la vida real yo lo que voy a ver es el tubo, la válvula, el actuador. O sea, hay cosas en los diagramas que se deben representar ya para la programación y para el centro del control de operaciones, para que se puedan verificar las variables desde allá. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos un manómetro PG701 y por acá también tenemos otro lazo de control. Entonces tengo la medición de nivel, tengo el controlador que tiene un set point, alarma de alta, alarma de baja, y este me va a regular la válvula que está acá. Esta es una válvula de mariposa que tiene una falla cerrada. Entonces, a lo que iba ahorita que les iba a decir es que fíjense que esta válvula de control tiene sus válvulas de cierre y tiene su válvula de bypass. Esta válvula de control no tiene eso, ¿sí ven? Entonces, o sea, este es un ejercicio bien didáctico, bien chévere para que todo el mundo dé sus opiniones o haga sus preguntas del caso. Igualmente, entre válvulas de cierre y válvulas de control deben haber unos drenajes. ¿Listo? Y generalmente, bueno, en algunos casos, dependiendo de diámetro, dependiendo de muchas variables del proceso, esta válvula puede ser de globo, de mariposa, bueno, depende de los diámetros. También fíjense que este es un PNID que está más yendo hacia el lado de instrumentación porque no estoy indicando diámetros de tubería, o sea, ese tipo de cosas no los estamos mostrando acá. Porque estamos en el tema de simbología de instrumentación, ¿vale? Para que les sea claro. Para desarrollar conceptos de control y un diagrama funcional simplificado sin tener en cuenta aspectos de hardware puede ser suficiente con un PNID. Para construcción debe tener la información detallada de diámetros, codificación de líneas, tipo de conexiones, válvulas, etc.
Adicionalmente, el estándar que les venía contando y que pues básicamente es todo lo que vimos, toda la simbología que vimos ahorita, contiene pues aún más símbolos y notas aclaratorias acerca de cuándo, cómo se deben usar correctamente. Toda esta información está contenida en la norma y pues es muy útil irse directamente a esta norma. Les recuerdo, es la ISA 5.1/2009. También les mencionaba, no siempre, o sea, no todas las empresas se ciñen a que así tiene que ser. Hay algunas que tienen sus propios estándares. Es recomendable tratar de estandarizar, pero bueno, ya cuando ustedes vayan trabajando con cada empresa se van a ir dando cuenta que pues cada quien tiene sus estándares y bueno, a la final lo importante es que en las bases de diseño que ustedes desarrollen al inicio de cualquier ingeniería, queden establecido qué estándares van a usar. Si, digamos, el cliente les dice, listo, usemos el ISA 5.1, pues de una, ya saben ustedes que se van a la segura con ese estándar, si no, ellos deberían proveerles del estándar que quieren que se utilice. Bueno, y por último yo quería mostrarles este Pen ID con un poquito de esos casos específicos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos, bueno, también hay autorreguladores, bueno, es muy extensa la simbología para revisarla toda en este ratico, pero bueno. Em, por ejemplo, aquí tenemos una válvula de shutdown. Esta válvula de shutdown, ¿de dónde salió? O sea, por qué hay una válvula de shutdown? ¿Por qué existe una válvula de shutdown? Cuando se hace el HAZOP y preferiblemente también el análisis LOPA, que es un análisis también para las capas de seguridad de los procesos, se determinó en este diseño específicamente que debíamos tener una válvula de shutdown acá para asegurar que el flujo no siguiera, o sea, si pasó algo aguas arriba, entonces aseguro mi cierre acá. Fíjense que esto está regulado con estos interlocks, pues no voy a entrar al detalle con los interlocks. Y entonces aquí lo que dijimos, hay un corte de aire. También en este tipo de válvulas es bueno tener indicación. Estas indicaciones que son, aquí yo puedo saber si la válvula se cerró o no se cerró. Y eso pues es doble seguridad. Entonces, ¿sí? Los circulitos, lo que hablamos de las localizaciones de los instrumentos. Y bueno, esto es un tema tan extenso y tan bonito.